Sí, señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, Luis Carlos Ugalde. Hola, Leo. Bienvenido, gracias. Don Salvador Camarena, bienvenido, ambos de vuelta, gracias. Don Ricky Quintana. Muy buenas noches. Bueno, pues siguen las repercusiones en el mundo económico y financiero por la cancelación de la obra de Texcoco. Hoy la calificadora Fitch Ratings cambió la perspectiva del crédito mexicano a negativo, argumentó deterioro en el balance de riesgos, en el perfil crediticio de México, aumento de pensiones, la cancelación del aeropuerto, dijeron es una señal negativa para los inversionistas y adujeron también crecientes riesgos pasivos en contingentes de Pemex. Ya habíamos comentado aquí su observación acerca de Pemex. Entonces, bueno, pues esto dice Fitch Ratings. Déjeme mostrarle cómo va el peso y cómo ha estado el peso las últimas 48 horas. Ahí también se han registrado movimientos y cambios. Ahí está, en 20.30. Este es en ventanilla, ¿no, Enrique? No, esto es interbancario, es al mayoreo. Es interesante si se observa la gráfica. La del 26 fue el último día hábil antes de que se conocieran los resultados de la consulta. Que es el viernes pasado. Estábamos en 19.30, 19.35 más o menos. Hoy llegamos a estar a 20.47. Insisto, en operaciones al mayoreo. En ventanilla llegó a 20.75 en algunos bancos. El día de hoy al final se regresó y quedó en 20.30. Claramente el peso tuvo un efecto negativo. El lunes tuvo el peor día desde el 8 de noviembre, el día de la elección del señor Trump. Desde entonces no había habido un día tan crítico para el peso y el acumulado desde el arranque del mes es más o menos de 5%. Una depreciación terrible la que tuvo en este mes de octubre que termina precisamente hoy, y que refleja, bueno, este nerviosismo que las calificadoras también, particularmente Fitch, pues se reflejan en su cambio de perspectiva. Fíjese, este deslizamiento, solo a la deuda mexicana, le significó 1.700 millones de pesos por la depreciación. El bono del grupo aeroportuario, es decir, los bonos que se invirtieron para la construcción y la inversión en el aeropuerto, pues van así a la baja, van en descenso, 2 niveles abajo, ¿no, Enrique? Y hay gente que dice que se va a ir todavía más hacia abajo. Aquí hay una diferencia en el caso de la deuda, en general la deuda del gobierno fue una baja en la perspectiva, lo que hizo Fitch. En el caso del bono fue un cambio de calificación, o sea, no solamente de perspectiva, sino le cambió la nota y lo dejó ligeramente arriba de lo que se denomina bono basura. Bonos de alto riesgo que requieren pagar rendimientos muy altos para que los inversionistas los tomen. Entonces, pues esto refleja claramente una percepción de que hay probabilidades de que estos bonos en el futuro pudieran no ser pagados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es el emisor de estos bonos que financiaron y estaban financiando la construcción de Texcoco. Hoy el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios, o por lo menos informó esto en un video, este estilo que tiene ahora todas las tardes, miren nada más con esta sonrisa así, anunció que recibió el apoyo de Grupo Hermes y de ICA, de estos dos grupos constructores que lo apoyaron en la decisión, dijo el presidente electo, pero pues lo que vemos en los mercados y lo que vemos en la paridad y lo que vemos en el bono, pues dice más bien un clima de preocupación. Esta es la caída en la cotización accionaria de estos grupos. Ahí ve usted, esta es la última, esta es la de hoy, Grupo Aeroportuario, Azur, Aeroméxico, Volaris, OMA, en fin, todos estos. Luis Carlos. Primero, el video de hoy en la mañana. Este video de hoy en la mañana salió algunos minutos antes de que saliera Fitch. Y lo primero que dice López Obrador, con un tono burlón,
Sí. Es que ya está pasando, ¿no? Ya está pasando, no pasa nada y a los pocos minutos Fitch cambia su perspectiva sobre México. El segundo tema es el estilo personalista para resolver problemas. Él dijo, ya me voy a arreglar con los contratistas. Más tarde en la mañana recibió a 2 de los constructores. Y los 2 constructores se van a decir que había sido una gran conversación. Lo que quiero llamar la atención es que para López Obrador esto se arregla platicando. Y esta es una de las soluciones más arcaicas, ilegales que puede haber. Claro. Según López Obrador, los contratistas se les van a pagar. Y no solo eso, él dijo, yo les voy a cambiar, a hacer como un cambalache de tu proyecto, de tu construcción, Tu obra allá obra por acá. Eso es ilegal también. No, pues eso no se puede, pues Claro. no es lo mismo y tienes que volver a licitar. Para López Obrador le puedes pasar fichas de acá a acá y que sigan trabajando. Y es una solución personalista, no se enojen, va a seguir habiendo chamba y eso me parece que hay que señalarlo. Segundo que hay que decir es, los constructores, proyectistas te dicen que no hay manera de iniciar el proyecto de Santa Lucía antes de año y medio. Es decir, no puedes empezar a poner un ladrillo, una excavación. Durante año y medio que tienes que hacer las proyecciones, los estudios, las licitaciones. No hay estudios ahí. López Obrador dijo 3 años, no hay forma de que eso ocurra. De tal forma que lo más probable, yo creo, es que no tengamos nunca Santa Lucía. Y mucha gente piensa Que eso, lo sí. que único que va a ocurrir es que vas a darle una remozada al aeropuerto internacional. Y a Toluca tal vez Que un a poco. Toluca lo vas a ampliar, vas a bajar quizá al TUA de Toluca para que haya más interés Atraiga. de que vayan allá. Y eso va a ser básicamente lo que va a ocurrir. Santa Lucía no hay manera que se construya en 3 años, ni hay el proyecto, ni hay la certeza de que efectivamente sea viable desde un punto de vista aeronáutico. Siguiendo la línea de pensamiento trazada ahorita por Luis Carlos, pues sería una gran noticia que no se construyera Santa Lucía. Que no se gastara en Santa Lucía, ni en los planos, ni en el proyecto ejecutivo, ni en nada. Que ya se cancelara. Porque siguiendo esa línea de pensamiento, que no refuto, el país va a empezar a resentir una serie de frenón económico en distintos ámbitos, entonces a lo mejor ni necesitamos crecer el aeropuerto. Con lo que tenemos basta y sobra. Si se van a ir las inversiones. Pero yo creo que sí si se va a hacer el proyecto. Ralentizar la economía. No sé si se va a hacer. Son tan necios que quizá lo vayan a hacer. Sí. Pero mi punto es que quizá al principio en realidad se vaya imponiendo y entonces Guadalajara salió a decir, acá lo tenemos chance recibimos. de recibir a la carga. Claro. Entonces podemos convertirnos en un puerto de entrada aéreo de carga. Lo que yo quisiera agregar, lo que decía Luis Carlos, es, si ese fuera un escenario, Andrés Manuel está planteando un mundo paralelo y lo va a intentar con el tonito y con su lógica. El problema de ese mundo paralelo no solo es lo que ya, la última vez que cito a Luis Carlos, lo que ya mencionaba Luis Carlos, que es ilegal trasladar este contrato de aquí, compadre, para allá, sino que los señores que salieron tampoco dijeron que era ilegal. Los beneficiarios de ese posible cambalache tampoco salieron a decir, pues lo que nos propuso el presidente electo, la verdad que pues, suena muy bien, salvo que estábamos nosotros licitando, tenemos un Ganamos contrato con concursos. cláusulas y penalties y una serie de garantías, y nosotros apalancamos eso a su vez con otra serie de compromisos y estamos inscritos a nuestra vez en otra serie de dinámicas económicas. Entonces todo el mundo estamos entrando en un mundo paralelo en donde el único que parece que es feliz hoy por hoy es Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero ahí coincido, yo creo que está este tema de yo lo escribo para la columna de mañana, pero esta sensación de que la ley se arregla, no importa el marco jurídico, total, él piensa que está equivocado, ¿Y los que se entrevistaron está con él? mal. Entonces, pero es que los que se entrevistaron con él se están entrevistando con la autoridad. No, todavía no. Bueno, pero está investida como tal, todavía no toma posesión, pero Pues entonces, qué la peligroso. autoridad se supone que es la Mira, defensora para del ponerle, marco de los derecho. Hank ya dijeron que se arreglan. Qué raro un Hank arreglándose. ¿No? ¿Cuándo lo habíamos visto eso? Bueno, hay dos cosas. Yo no veo un riesgo de un desplome mayúsculo de las inversiones justamente por este comportamiento de los empresarios. Es diferente el comportamiento de las cámaras, el CCE, al comportamiento específico de las empresas, Sí, las claro, que tienen claro. negocio.
Porque ICA, que fue una de las dos empresas que acudió, y Grupo Hermes, propiedad de Carlos la familia Bey. Hank, Ajá. acudió pues porque les interesa que haya negocio. Este es un gobierno que va a invertir en infraestructura y se dedican a la infraestructura estas dos empresas. Entonces, de sonsos es lo que están pensando. No van. Voy a, como dicen, a ver quién se pelea con la cocinera. Con el umpire. O con el umpire, entonces más vale. Y esto va a ser un patrón de comportamiento de empresarios locales y extranjeros. Los extranjeros están también muy interesados en ver cómo pueden trabajar con López Obrador. Y las calificadoras, también hay dos calificadoras que son Standard & Poor's y Moody's, que tomaron el asunto con un grano de sal. Y sí dijeron, es un mal mensaje, esto lo dijo Moody's en una conferencia el día de hoy, es un mal mensaje para las inversiones, pero no vamos a bajar ni nuestra perspectiva ni nuestra calificación. Se necesitan más cosas para que cambiemos esa perspectiva. Pueden venir más cosas, es un hecho, pero por lo pronto fueron reservados, fueron, digamos, medidos en vamos a esperar más. No es suficiente para que cambiemos totalmente nuestra visión de López Y la Obrador. razón por la que dijeron ellos que no van a cambiarles porque dicen que el flujo para pagar los bonos va a seguir existiendo, puesto que Por el todos TUA. los usuarios por el TUA, la forma que no, a ellos no les importa mucho si hay proyecto o no, a ellos lo que les importa es la capacidad de pago, y dicen que eso no va a cambiar mucho. Ahora, creo que la siguiente parada, ya se ha dicho aquí, viene en 2 o 3 semanas, que es cuando conozcamos el borrador del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Esa es la siguiente, como aquí lo comentaron probablemente anoche, circuló ayer una carta de compromiso del equipo de transición donde establecen que va a haber responsabilidad fiscal, un superávit del 0.8% del PIB y otras cosas. Y la pregunta en este momento entonces es, yo creo que todos van a esperar a que llegue ese momento pacientemente para ver si ahí se ratifica realmente compromiso con esto y si es creíble, porque una cosa es que propongan algo y no sea creíble a lo largo del ejercicio fiscal, eso cambie. Entonces yo creo que mientras eso llega, lo que vamos a ver es el margen de la depreciación que ya vimos del tipo de cambio, las calificadoras a la espera y ya veremos qué ocurre entonces. Estaba buscando 20 pesos, que todavía son $1 más o menos, para ponerlo de apuesta a lo que va a pasar dentro de 15 días. $1. ¿Qué va a pasar? $1. Va a conocerse el borrador de eso y todo el mundo va a decir, no, sí va a hacer esto y también va a hacer esto. Y entonces van a haber pasado 15 días en que él va a seguir ganando terreno porque es incombustible, y no es un encomio, está dedicado a eso, porque lo que decías, Leo, hay que hacer un pequeñísimo apunte a la imagen que presentamos. Junto a él, en ese video de hoy, estaba El señor Scherer. el señor Julio Scherer, que va a fungir como consejero jurídico. Entonces la señal es, este avala lo que yo estoy diciendo. Y entonces dice uno, pues ¿cómo? Entonces, él va a seguir con esa agenda, va a seguir, cuando todavía no es gobierno, avanzando, y dentro de 15 días que descubramos que ¿cómo que al INE le va a quitar la mitad del presupuesto? No se puede. Sí se puede. Para llegar al punto 8 de superávit, pues no es magia, ¿verdad? Hay que ahorrarle de Hay que un lado. buscarle. La cobija, nos ha enseñado Enrique muchas veces, no alcanza así nomás, no se estira. O la recorres por un lado, se descobija a alguien. Entonces yo creo que en 15 días, aquí están mis 20 pesos simbólicos, que quién sabe cuánto cuesten, valgan Bueno, dólares solo dentro de 2 para semanas. tener esa discusión, Tengo que venir dentro de 2 semanas. los convoco a que estén aquí. Déjenos hacer una pausa rápidamente y regresamos con más. Hoy un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volvemos. La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad. Nuevo horario, jueves, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg.
¿Cuándo es la despedida? La Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó hoy, falló por 4 votos a 1, 4 a favor y 1 en contra. Concedió 2 nuevos amparos para el uso lúdico y recreativo de la marihuana, pero estos 2 se suman a otros 3 que existían desde el año pasado, con lo cual se suman los 5 que la ley señala para sentar precedente jurídico, una cosa que se llama jurisprudencia, y que esencialmente quiere decir que este criterio jurídico se puede aplicar en todo el país por jueces y magistrados con el mismo sentido que la Suprema Corte lo ha determinado. Autoconsumo lúdico, y además, fíjense ustedes, se va a poder tener semilla, siembra, cultivo, se va a poder preparar, poseer, transportar. Sabemos ya que el uso médico y terapéutico se aprobó hace ya algún tiempo, así es que este paso, señores, pues es histórico, me parece. Sal. Primero, felicitar a los ciudadanos que trazaron esta vía legal para llegar a este escenario. Apostaron por las instituciones a forzar a todo, digamos, una sociedad, no solo al Estado, a reconocer una realidad que nos está desde hace tiempo, desde Estados Unidos y ahora desde Canadá, pero desde Estados Unidos de hace más de 2 años, señalando que el modelo no solo es fallido de combate al crimen organizado, particularmente ligado en este caso al narcotráfico, sino que la evolución del concepto que tiene la sociedad sobre lo que se hacen con ciertas sustancias va mucho más rápido, se ha vuelto un mercado muy apetecible y muy, pues digamos, lubricado, está moviéndose mucho. Y con Canadá ya es la puntilla. Este trazo a través de instituciones que hicieron estos ciudadanos hoy nos da un escenario para que en política se haga lo que sigue ya. Ya está el armado, ya nomás la decisión política. Yo no tengo claro que el presidente López Obrador, cuando sea presidente, vaya le va a dar este por empuje. Yo no tengo tampoco. claro que hablen el mismo idioma Olga Sánchez Cordero y él No. en muchos temas. Yo también estoy de acuerdo contigo, porque ahora lo que hace falta jurídicamente es cambiar la Ley Federal de Salud, cambiar... Que eso una tendría que serie de darse cosas. ya por los hechos de la jurisprudencia. En consecuencia- Pero lo que se necesita es la voluntad política para decir, Para de ahí hacerlo. a lo que Luis Carlos. a lo que a Canadá. Lo celebro, no tengo más que añadir. Me parece un paso positivo. Ahora bien, es inevitable que diga algo porque parte de esta preocupación se debe a la libertad como ciudadano, pero parte deriva de un tema sobre seguridad Claro, y violencia. claro, indudable. Y yo creo que si nosotros vemos esto en el contexto del reto y desafío de la violencia y la inseguridad, no tiene nada que ver y no va a tener ningún impacto. Esto no demerita esto, me parece que es positivo, pero no va a incidir en el otro, que me parece un problema muy grave en donde no hay una estrategia todavía del gobierno. Del que va saliendo. No, Del que va a- Cuando nos falta un mes para que se vayan, nunca tuvieron estrategia. Y eso Perdón. me parece una cosa. Estaba Sí. leyendo las conclusiones de El los fallo foros de de la Corte. pacificación y verdaderamente no hay absolutamente nada más que ideas sueltas, desordenadas, desorganizadas. Preocupante. Y lo pongo en perspectiva de esto porque esto me parece muy bien, pero es decir, uno de lo los que tú argumentos dices es del... que esto no va a mover ninguno de los índices de criminalidad, Nada, inseguridad, nada. muerte Esto violenta. es para celebrarlo como individuos liberales, nada más. Hay 2 limitaciones que también hay que poner sobre la mesa, porque los televidentes pueden pensar, bueno, mañana ya agarro mi Churro. de marihuana. Primero, Lo que sí nos permitiría es que ver un escenario más relajado, yo creo, ¿no? Exacto. menos complicado, sobre Menos todo con el tipo de angustioso. cambio así. No, hay 2 problemas. No está legalizado el comercio. Es decir, pues tú consigues correcto. la semilla a ver de dónde, porque por generación espontánea, porque el comercio es ilegal. Es ilegal, El exacto. comercio es ilegal. Ya sea de la semilla o ya sea del producto. Y segundo, si tú quieres, ya te llegó la semilla por algún milagro. Una abejita. Y tú quieres realmente Cultivar obtener el uso lúdico sin problema, tienes que solicitar un amparo. Es decir, no es en automático. La jurisprudencia no implica que sea legal. Lo que permite es que si solicitas un amparo y te lo rechazan, que es el procedimiento que recomiendan seguir para quien está interesado, al llevarlo a un tribunal de circuito, Te lo el tienen que tribunal otorgar, ¿no? te lo tiene que otorgar sobre la base del fallo de la Corte. fallo de la Corte. Entonces, sí es la creación de un ambiente político jurídico que debe traducirse en que en términos legales cambie la regulación.
porque en realidad en términos prácticos va a ser mucho más complicado. Nada va a cambiar en términos concretos con esta modificación. Muy pertinente aclaración la comercial, que no la habíamos tocado. Guardé mi churro. Yo coincido en el tema de que el próximo gobierno no necesariamente va a seguir esta corriente liberal. Muchas veces a lo largo de la campaña le preguntaron al respecto y evadió el tema, no se nos olvide, ¿no es cierto? Sí. Hacemos una pausa rápida y regresamos a un tema final. Volvemos. Bueno, esto probablemente le llame la atención tanto como a mí y por eso decidí incluirlo. La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró hoy en una cumbre se llama un Consejo Empresarial de América Latina, la CEAL, anunció hoy que el gobierno entrante, el gobierno nuevo, planea otorgar hasta, escuchen ustedes con atención, 1 millón de visas temporales de trabajo para los migrantes de la caravana. 1 millón. Luis Carlos. Me parece que pues no tiene pies ni cabeza. La economía mexicana está creando este año, ¿cuántos empleos creó el año pasado? En términos 700,000. los formales, como entre 700 y 800 mil, por ahí anda. Y la economía informal. Pero está diciendo que vamos a dar la capacidad de generar 1 millón de empleos, así sean temporales, medio tiempo. Me parece que no tenemos el tamaño de la economía para hacerlo. Segundo tema, el presidente electo está proponiendo crear un mercado laboral para jóvenes aprendices que equivale al 10% de la fuerza laboral formal. Es decir, tenemos como 20 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social y está proponiendo dar 2 millones o 2 millones y medio. Absorber esa fuerza informal de jóvenes va a ser imposible en ese volumen. Y además, absorber a 1 millón de trabajadores temporales no hay forma. Yo creo que se trató quizá de una cifra que leyó mal, pero no hay forma de hacerlo. Yo estaba el otro día oyendo en la Secretaría de Gobernación que estaban queriendo gestionar algún tipo de programa de visa temporal para no más de 10,000 personas, pero 1 millón me parece que no hay forma de hacerlo. Agregar, pues ¿cuántos migrantes esperan? Ya que nos digan de qué tamaño es la crisis que se avecina. Si la oferta es 1 millón, ya de que no tiene base, ya. Vente, Guatemala, El Salvador. Pues se va a poner rudo. 2, esto quiere decir que entonces, sí es cierto que hay un pacto entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, no para no molestar al señor Peña Nieto, sino para hacer el trabajo sucio al señor Trump y detener aquí a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, porque ellos no quieren llegar a México. A ellos no les interesa México, ellos van al norte. Entonces, ¿para qué salir a decir, quédense aquí, jóvenes? Les ofrecemos todas las condiciones. Y 3, pues es una más de estas declaraciones que cuando uno trata de contrastarla con la realidad, como ya hizo Luis Carlos, prenden una señal de alerta sobre, digamos, ¿quién manda en este gobierno electo? ¿Quién manda aquí, dicen de moda en estos días? Enrique y yo hace unas semanas, que pongan orden. salió un libro ahí en el Por eso, que pongan orden en el gabinete. De las fuentes de empleo generadas o las que oficialmente decreta el gobierno que se va. Y rondan los 3.5 o 4, llegan los 4 millones de empleos en 5 años. Todo el sexenio. En todo el sexenio. En todo el sexenio. Pero empleos para todos, es decir, no para centroamericanos. Más allá de que sea imposible, o sea, no hay manera de crear este volumen de empleos temporales para migrantes. Se trata de una declaración irresponsable, porque imagínense que están en Honduras o El Salvador o Guatemala.
y escuchan, oye, en México... A doña Olga. Vamos a Estados Unidos, pero de caminito, pues de algo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, México nos está ofreciendo chamba. A lo mejor es para el Tren Maya y para los árboles, los frutales que planteó López Obrador. Y bueno, que no iban a ser para el empleo de Chiapas y de Oaxaca Quintana Roo y de exacto. Tabasco y de Yucatán. Pues ya quedó ahí una declaración rara, pero lo que me parece más grave es que es un incentivo muy poderoso para continuar con las caravanas. Caravanas que ya hemos visto que no son solamente de migrantes bien intencionados, sino que tienen aparte grupos de delincuentes que quieren salir también de su país. La actividad productiva, la actividad de los grupos criminales, pues también necesita a veces expansión, porque ya esas economías no les dan. Y bueno. Yo pienso que en los próximos 10 años se va a gestar en la zona fronteriza y en la región de Chiapas problemas muy severos que incluso pueden llevar a enfrentamientos y confrontamientos muy violentos, una especie de mini guerra civil entre los pobladores de Chiapas y comunidades que se van a ir asentando de centroamericanos. Estos 7,000, 8,000 que van en caravana, más otros 1,500 que vienen, no van a cruzar y se van a quedar esparcidos en territorio nacional. Muchos lo harán en Tamaulipas, pero muchos se irán quedando en Chiapas. Entonces, esto con el paso del tiempo y con la acumulación, la falta de oportunidades, yo creo que no debemos descartar que en algunos años se va a gestar problemas comunitarios muy graves y se va a generar un problema de gobernabilidad terrible en la zona fronteriza con Centroamérica. Y si tienes a un ministro decretando vengan para acá, que hay empleo, pues va a ser más complicado. Salvador, gracias. Luis Carlos, se nos acaba el tiempo. Enrique, gracias. Buenas noches. Gracias. No se despegue en F y por Adela. A continuación, una conversación de Adela Micha con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor Jiménez Espriu. Buenas noches.